Bien amigos, hoy es 23 de enero de 2018. Una explicación breve a lo que pasó en el juicio oral el día 18 de enero de 2018, de lo que solamente aparece aquí en mi portal el audio de las declaraciones que rindieran por parte del ente acusador, que llevó pues al médico legista y a la psicóloga forense. Es importante esto porque aún tengo aquí el contexto de la exposición anterior sobre el tema de que la prueba pericial es una prueba directa y apta para demostración de responsabilidad y la demostración del delito, que no debe ser considerada una prueba de referencia, que lo que dice la menor sí, realmente pues obviamente la víctima lo que dice en esa entrevista en principio es una prueba de referencia, pero esta hace parte integral es del dictamen pericial como tal, y cuando entra al juicio oral como medio a través del perito quien declara, pues ya eso se consolida de una manera diferente. Entonces por eso es que ustedes tengan en cuenta, para no caer en confusión, eso sí, de que la última parte que hace referencia en el tablero, en el registro, se hace comentar lo del radicado 46-153 de 2015 de la magistrada Patricia Salazar Cuellar. De hecho, entonces, es claro que esa prueba es directa y apta porque el perito, cuando rinde su versión en el juicio, hace parte integral de lo que le dice entonces la entrevista para poder elaborar el informe de base de opinión pericial. Recordemos que el 415 pues dice que por per se ese informe no es evidencia a no ser de que declare en el juicio oral. Por eso entonces ustedes se dieron cuenta de que la fiscalía entonces, después de que se toma la declaración o el testimonio del perito forense y la psicóloga forense, ambos profesionales universitarios forenses con pues toda la idoneidad del caso, se entrega entonces finalmente ese informe que hace parte como prueba documental. Lo que hay que rescatar de este asunto es que todos los casos pues no tienen, son diferentes, tienen ciertas similitudes, pero el contexto donde se dan las cosas o los hechos fácticos pues son diferentes, obviamente. Sin embargo, hay un plano, digámoslo, similar en cuanto a lo probatorio. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando se da la denuncia escrita, se formula la denuncia ante el ente acusador, la fiscalía, pues lo primero que se hace es tomársele una entrevista al menor o al niño, a la niña o al adolescente víctima de agresión sexual. El contexto donde se dan las cosas puede ser por entonces que se tipifique como un acceso carnal violento o puede ser actos sexuales abusivos de menor de 14 años. Para ambos casos es igual entonces el medio probatorio, la entrevista forense que se le toma por parte de el policía judicial adscrito al CTI, que trabaja con el fiscal en lo que conocemos como CAIBAS, es un psicólogo clínico, normalmente. Sin embargo, confirma como tal, pero y obviamente que ese testimonio que rinde la persona, el policía judicial, que es de profesión psicólogo clínico, pues es obvio de que es de acuerdo a ese informe de base de opinión pericial que se sigue con el protocolo de SATAC, diferente al que se elabora por medicina legal. Entonces, después se envía a medicina legal, a él le hacen el examen de exceso lógico. Para ello, pues el médico legista tiene que entrevistarlo. Ya ustedes escuchan allí lo que él informa en el juicio oral.
de cómo es el método para realizar entonces esa base de opinión pericial. Esencialmente la entrevista que le da la menor o la madre que lo acompaña y la revisión que se hace de la persona que ha sido agredida. Después entonces está de que normalmente el médico legista dice envíe esa valoración de psicología forense. Ya el psicólogo forense, como en este caso, también utiliza un protocolo, pero es diferente al protocolo de SATAC. Y ustedes escuchan allí por lo menos que dice que aparte de lo que le envía la fiscalía, que normalmente es entonces la denuncia, puede ser una historia clínica, puede también el informe de sexológico que le hace el médico legista, y aunado a ello también el informe de la entrevista forense que realiza el policía judicial de Caibas. Recuerden ustedes que de acuerdo con la 1652 del 2000, que modifica pues en esta parte que introduce como para las entrevistas que se le toman a niños, niñas y adolescentes, ahora ese personal es especializado en esos temas, no necesariamente van a ser profesionales con profesión de psicólogo clínico. Todo a fin de evitar que se revictimicen los menores llevándoselos a juicio oral, y que por eso constituyen como una prueba de referencia válida, sostenible, la cual pues el vehículo para entrar a juicio oral es a través de ese entrevistador. Súmele también todo lo demás, es decir, todo esto de los informes del médico legista y el del psicólogo forense. Entonces, detengámonos no en el de medicina legal, porque el especialista en este caso, en esta situación que se da, pues son unos tocamientos, es decir, actos sexuales abusivos de menor de 14 años. Ello, cuando rinde el informe, el médico dice de que normalmente pues en estos casos pues no van a dejar una secuela, porque no hay un trauma, tal como al examen físico dice aquí, no hay sin signos de trauma genital reciente, y especifica que es un himen íntegro anular no elástico. Y entonces esos hallazgos de valoración que hace el médico, dice el profesional, que los hallazgos a la valoración física anotados no niegan ni afirman posibles maniobras sexuales, ni niegan otro tipo de actividad sexual reciente o crónica como son los tocamientos. Es importante recordar que las maniobras sexuales no siempre dejan hallazgos positivos al examen físico, pero indudablemente que el juez, bajo los principios de mediación, de contradicción y concentración, pues valorará y tendrá en cuenta lo que dice el perito en su informe, el dictamen pericial en el juicio oral, y de lo que también entonces le ha dicho en la entrevista, porque de lo que conocemos como el anamnesis. Entonces, en este caso, pues dice el médico tratante, en su informe pericial, por lo menos dejó planteado esta situación de 2 episodios de carácter sexual, uno por a los 5 años y el otro a los 10 años. Recordemos que en este caso, pues la denuncia aparece ahora 2 años después, cuando tiene 12 años, y entonces lo que estoy tratando de demostrar es que realmente pues hubo tengo una teoría del caso, que es el del síndrome de alienación parental. ¿Por qué? Porque y me ciño entonces a discutir un asunto importantísimo, porque en estos eventos donde aparecen episodios sexuales en diferente época y con diferentes actores, estoy planteando de que cuando el psicólogo, por lo menos el psicólogo forense, hace entonces ese estudio o esa valoración,
con ese procedimiento, como dice acá, evaluación psicológica forense, con el método análisis psicológico clínico forense, con enfoque hipotético y deductivo. Pero para ello, las técnicas empleadas pues es con la revisión documental y la entrevista psicológica clínico forense semiestructural individualizada y directa, y la observación conductual del no participante y la valoración del relato que da el paciente. Y entonces se responden a 3 preguntas del ente acusador y saca unas conclusiones. Importantísimo eso porque para la apreciación del juez de conocimiento sirve obviamente el complemento todos estos insumos que entran al juicio oral. Yo no niego que es muy complicado los casos de carácter sexual. Pues he tenido ya varios donde pues el resultado no ha sido de lo mejor. Normalmente nos vamos a un juicio oral en estos temas y se da todo el procedimiento hasta que finalmente se dicta la sentencia. En este caso aspiro que la cosa sea diferente porque tengo una perspectiva de las cosas como se han dado en desarrollo del juicio oral, el que me pone por lo menos a pensar si en el principio del indubio pro reo, es decir, toda duda debe ser resuelta a favor del procesado. Recordemos pues que el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal pues nos dice y advierte esta situación, ¿no? Dice, toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. La carga de la prueba le corresponde al ente acusador acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. Entonces, en ningún caso puede invertirse esa carga probatoria. Obviamente que en este caso el fiscal es el que le debe darle la carga procesal para demostrar o desvirtuar esa presunción de inocencia. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. ¿Qué pasa entonces? Pues me detengo en el tema del contrainterrogatorio, el interrogatorio cruzado, que es lo mismo, o el cross-examination para los americanos. Particularmente no con el médico forense, el legista, porque quizás allí hubo una aclaración en relación con el tema del himen elástico o no elástico, porque marca una diferencia y cuando la niña tiene un himen elástico puede haber una penetración de pene erecto sin que haya desfloración o desgarro, mientras que si tiene un himen no elástico, la cosa es diferente. Y por eso esa fue la pregunta de pronto para aclarar, porque otros aspectos que se tienen en cuenta aquí en este caso de Isidoro, pues es que cuenten ustedes, por ejemplo, que de las primeras sesiones entró la declaración de la policía, del servidora policía judicial adscrita al CTI Caibas, que es de profesión psicóloga clínica, la que hizo pues la entrevista forense de la niña bajo el protocolo de SATAC. Y las manifestaciones que le da en esa entrevista la menor ahora aparecen divergentes respecto de lo que dijo en la entrevista a la psicóloga forense. Entonces son dos cosas a tener presente, y en este caso que puede suceder en muchos más bajo esas ciertas similitudes. O sea, me refiero a casos donde ha habido episodios de agresión en diferentes fechas con diferentes actores, porque en esta eventualidad, por ejemplo, se está diciendo o dijo en una entrevista la menor de que solamente había sido un tocamiento por parte del acusado
mientras que aparece ahora diciendo a la psicóloga forense que habían sido 2 o 3 veces. Dice sí textualmente, entre comillas, en su informe de base de opinión pericial de la psicóloga, que eso que pasó con fulano fue 2 o 3 veces desde que tenía 9 hasta los 11. Así, la psicóloga forense no me esté diciendo en el contrainterrogatorio que el núcleo es lo mismo, a pesar de que hay un contexto diferente, pues es decir, como quien dice, la menor habla de un abuso sexual, pero no lo identifica porque o no lo especifica mejor claramente por lo lacónico que es su relato. Por eso entonces es que el primer punto ahí que quise aclarar en el contrainterrogatorio, cuando se refiere a esas conclusiones, dice que no es posible cualificar el relato de la examinada por ausencia de elementos en el discurso de la examinada. Bien, eso ya lo aclaró en la funcionaria, pero miren, la cuestión es la siguiente. Aparte de esto, es decir, de que dice a otro profesional, a otro perito, en este caso al policía judicial que le hace la entrevista, que solamente fue un tocamiento, y ahora acá aparece diciendo 2 o 3, como ha habido problemas en la cámara Gesell, cuando se lleva a la menor, en esta ocasión, hubo que interrumpirla por 3 ocasiones porque fue lo mismo. Como está diciendo aquí la psicóloga forense, no se pudo examinar ese testimonio completamente porque faltan elementos en el discurso. Se larga en llanto, hay que interrumpirlo por 3 veces y no permitió que se realizara el contrainterrogatorio por parte de la defensa. Luego, entonces no hubo el ejercicio del derecho de confrontación. Me resulta ahora complicado en ese punto porque las entrevistas que le dan al médico forense y a la psicóloga forense, pues si bien es cierto en principio son pruebas de referencia, pero que hacen parte integral de ese dictamen pericial, y que el conducto, que es cuando va al perito allá al juicio oral, ya no puede considerarse una prueba pericial de referencia, sino una prueba directa y apta de valoración. Entonces hace parte integral de ese dictamen pericial. ¿Cómo se atacaría entonces esa situación? Es lo que estaba tratando de hacer en ese contrainterrogatorio, que resulta por demás difícil, porque cuando la fiscal, cuando yo hacía en el contrainterrogatorio, tratando de que la psicóloga pues dijera que había existido un episodio de carácter sexual cuando tenía 5 años, que no lo quiso manifestar, o por lo menos se mostró renuente a ese punto, cuando trataba de decirle que si tenía esa documentación para hacer esa confrontación que hizo la psicóloga forense, la fiscal objetaba. Y ahí se presentó una situación en la que hasta el juez toma la vocería y me hace la observación en el sentido de que eso lo discuta en el alegato final. Pero bueno, a fin de cuentas, pues eso está en los informes periciales, no solamente rendido por la psicóloga clínica Policía Judicial de Caibás, sino ahora en este informe de base de opinión pericial, que entra como prueba a través del dictamen o la declaración del perito técnico en el juicio oral. Por lo menos sí pude establecer que cuando le hago la pregunta, si se había objetado la fiscal porque no se había tratado en el interrogatorio directo al perito, en este caso a la psicóloga forense, el asunto pues el abuso inicial. Sin embargo, entonces sí quedó claro el tema de que el tocamiento es divergente, porque
habla la joven de un primer episodio, un solo tocamiento, y después acá le está diciendo la psicóloga forense de dos o tres veces. Eso cambia el contexto de las cosas también, porque quiere decir entonces que esos actos habían sido repetidos. Pero entonces, si como eso es atacando la prueba esta de referencia en cuanto al testimonio de lo que está diciendo la menor, porque es que no he tenido la oportunidad de confrontarla en el juicio oral. Era necesario entonces, pues cuando le hago la pregunta de que si el médico legista había manifestado que solamente había sido un tocamiento según su informe de base pericial, y a ella le está diciendo que son 2 o 3 veces desde que tenía 9 hasta los 11, la cosa del contexto, como hablan estos peritos, pues es muy diferente. Y pone a dudar de que pues, realmente existiera o qué es lo que está diciendo la menor, porque puede ser que se esté manipulando el testimonio. Y entonces el tema más crucial allí y que se debió explotar, y lo reconozco que de pronto en ese punto resultó difícil, el tema este de los 2 episodios de agresión sexual. Porque ¿a qué quería llegar? Hacerle la pregunta entonces justamente a la perito, como perito, psicóloga forense, si ha habido 2 episodios de agresión sexual en diferentes épocas y con diferentes actores, como un psicólogo forense entonces hace esas conclusiones con relación al segundo episodio, que es el que está siendo objeto del tema de debate público o llevado al juicio oral. Y ahí la gran pregunta, ¿por qué razón? Porque entonces, si hay unos efectos postraumáticos como a los que alude la psicóloga forense, diciendo de que la menor se muestra rebelde, se desescolarizó, que ya tiene comportamientos de adulto, quiere vestir prendas de adulto, y esto ocurre 2 años después de ese episodio, cuando tenía 10. Entonces, ¿cómo no confundirlo o cómo desligarlo, digámoslo así, respecto del primero? Porque entonces podremos decir que ese comportamiento, es decir, a los 12 años de rebeldía, desescolarización y de ya tratar de vestir prendas de adulto, llamando la atención de índole carácter, pues como carácter pues de sexual, puede ser también debido a ese episodio traumático que le pasó cuando tenía 5 o 6 años de edad. ¿Cómo discernir allí o cómo diferenciarlo? Es decir, hay una situación ambivalente postraumática que puede dar también como consecuencia ese comportamiento del que concluye la psicóloga forense, porque ella dice pues que si bien no es algo así, decía que no puede tratarse como algo psíquico clínico, pero sí que ella tiene un comportamiento que no logra manejar el estrés asociado a esa agresión sexual que tuvo con este señor teniendo los 10 años. Entonces, era necesario, y me parece a mí que en ese punto pues no quedó muy claro por la psicóloga forense, a pesar de que le trataba y le insistía, como así sí lo dijo el médico legista, porque él se refirió a los 2 episodios de carácter de agresión sexual, que según lo que le dice en la entrevista. Pero aquí es donde uno se da cuenta pues que el fiscal trata obviamente de enfocarse a desvirtuar la presunción de inocencia, pero respecto de este asunto. Y ya cuando toca uno el tema de otro episodio de carácter sexual, que para mí sí era importante aclararlo, que por lo menos eso se trabajó en la sesión de la declaración que rindiera la funcionaria de Policía Judicial CTI Caibas. Ahí sí el juez permitió
que respondiera, porque le hice la pregunta, entonces cómo distinguiría ella o qué nos podría decir respecto al daño psicoafectivo que tiene si habían sido 2 episodios en diferentes épocas y con diferentes actores. Pero de pronto la que estaba llamada más a responder eso era la psicóloga forense, una profesional universitaria con todas las titulaciones que tiene y todas las especializaciones, pues sí debió haber hecho referencia a eso. Pero bueno, de todas maneras a mí me sirve, hasta allí pues yo he revisado el registro y tengo los insumos que me darán a mí pues para pleitear o para hacer el discurso en la sesión siguiente, que es la del 1 de marzo, porque solamente entró como testigo uno de la defensa. Sí, pero está pendiente ahora para la próxima fecha, y ahí va a ir una psicóloga que pues está para explicar ciertas cosas en el juicio oral. Quizás será la oportunidad entonces para hacer énfasis en ese tema del que la psicóloga forense pues se quedó corta o fue evasiva en cuanto a responder las cosas que yo le hacía en el contrainterrogatorio, a pesar de que le insistía. Tuve ahí entonces ese rifirraje que le pasa a uno, porque es que las cosas pues no son muy fáciles. A simple vista se ve fácil, pero realmente una cosa es estar acá afuera y otra cosa estar sentado allá en el debate público y teniendo no solamente la resistencia de la fiscal, sino la resistencia de la representación de víctimas, a veces el Ministerio Público. Y también, porque no decirlo, los jueces que como que a veces toman partido, pienso yo, quiera o no quiera, subjetivamente se ven a veces en unas situaciones complicadas. Es decir, la idea es que fuera un juez completamente imparcial. Pero bueno, de hecho aquí se han dado algunas cosas que yo creo que han entrado insumos al juicio oral que habrá que pues plantearlos bien en el discurso, en la argumentación jurídica al momento en que se clausure el juicio oral, para darle a entender al juez o explicar cosas, tal así como lo hizo mi amigo el doctor Hernando Kiem en ese video que les subí pues en relación con el cierre que hizo él, muy importante, muy bien fundamentado, y que obtuvo pues lo que quería, que era la absolución de su prohijado. Así apele la fiscal ahora y se vaya eso al Tribunal Superior de Cali. Pero bueno, el ejercicio finalmente, pues mis queridos amigos, en estos 30 minutos nomás, es para que ustedes se den cuenta que esto no es fácil, es complicado. Cada caso tiene unas aristas, unos hechos fácticos jurídicamente relevantes. Hay tema que hay que trabajar sobre lo que se conoce como la prueba indiciaria o los hechos indicadores, a que se ha referido pues la doctora Patricia Salazar Cuellar, como los medios de conocimiento. Nosotros cada día estamos, al día a día se presentan situaciones que son sui generis, y pues allí se va dando esta dinámica. Yo pienso que afortunadamente a estas alturas pues podemos trabajar la defensa con más claridad en estos temas y pues haciendo un trabajo de mucho esfuerzo de la misma defensa, porque esas hipótesis también defensivas hay que tratar de hacerlas jurídicamente muy bien, para tener al menos un buen resultado en esos debates públicos. Les sirve entonces a ustedes, mis queridos amigos, como un ejemplo, y esperamos a ver cuál va a ser la decisión final una vez que termine mis testigos y que les lleve unos insumos al mismo juez para pues todo esto sobre lo que yo he llamado que se da en la doctrina como el síndrome de alienación parental, que se presentan a veces en estos casos de carácter o de agresión sexual. Pues bueno, mis queridos amigos, entonces dejemos aquí. Con esto comenzamos esta semana, ahí vamos a estar trabajando. Ahorita se viene el juicio, la continuación del juicio oral para el próximo viernes,
el 26 a las 2 de la tarde estoy citado con 2 testigos, creo que le faltan, o 3 testigos que le faltan en el caso del señor Eduardo Córdoba, más conocido como el alias Mina, por el homicidio del prestamista. Ahí estamos pendientes entonces para subir esa continuación del juicio oral, y ya da la fecha que sigo en febrero con mis testigos, para entonces así llevar la secuencia de estos 2 casos que son pues muy importantes. Ok, mis queridos amigos.